Hola a todos, aquí vamos a comenzar el tema de probabilidad. Para introducir, empezaremos con un poco de su historia, la cual dice que los juegos de azar han estado ligados a la civilización humana desde la antigüedad más remota. Se sabe que el uso de las tablas como juego es tan viejo como la humanidad misma y al parecer es el antecesor de los dados. El primer dado conocido fue construido en arcilla y revestido de cuero. Fue encontrado al norte de Irak y data del principio del tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, pasó muchísimo tiempo para que el cálculo de probabilidades formara parte de las matemáticas. El primer documento conocido donde se analizan juegos de azar en forma sistemática es el libro de Ludo Alex, Manual de Juegos de Azar, escrito por Girolamo Cardano alrededor del año 1550. Galileo Galilei también incursionó en el tema de los juegos de azar, al tratar de resolver un problema planteado por el duque de Toscana. Este jugador empedernido había observado que, al tirar 3 dados y sumar los puntos obtenidos, era más frecuente el resultado 10 que la suma 9. Algunos años más tarde, en 1654, otros problemas de juegos de azar fueron planteados por Antoine de Gambeau Chevalier de Mere a su amigo Blaise Pascal. Este matemático a su vez intercambió sus investigaciones con Pierre de Fermat y de sus aportes surgieron los principios del cálculo de probabilidades. En 1812, Pierre de Laplace publica Théorie analytique de probabilités. En él se introducen las nuevas ideas y se desliga el cálculo de probabilidades de los juegos de azar. Nosotros sabemos que en el día a día nos encontramos con diversas situaciones relacionadas con hechos casuales e inesperados, con sucesos imprevistos. De alguna manera, todos tenemos una idea del significado de la palabra azar y lo empleamos en el lenguaje desde un aspecto simple y familiar, hasta un concepto más o menos formal. Un experimento sucede por azar si entre un conjunto de resultados posibles no se puede determinar de antemano el resultado final. Es hasta principios del siglo XX que las interpretaciones sobre el concepto del azar estaban vinculadas al acontecer de causas naturales y razones físicas desconocidas, reconociendo incluso que obedecía a la incapacidad de comprender todas las condicionantes que influyen en hechos que ocurren necesariamente. Recién con los aportes de Pierre de Fermat y Simon de Laplace se establece un enfoque riguroso y formal. Laplace, en su obra Théorie analytique de probabilités, publicada en 1820, a partir de una visión determinista del mundo y los fenómenos, construye una teoría sobre probabilidad que fue fundamental para la investigación. En esta unidad, nosotros estudiaremos los fenómenos no deterministas, es decir, resultados que no siempre acontecen, experimentos en los que no se puede a priori determinar el resultado final. A estos fenómenos se le conoce como fenómenos aleatorios, pues en ellos intervienen el azar. Por lo tanto, la teoría de las probabilidades es la rama de la matemática que crea, desarrolla y en general investiga modelos que pueden ser utilizados para estudiar experimentos o fenómenos aleatorios. El modelo matemático utilizado para estudiar un fenómeno aleatorio particular varía en su complejidad matemática, dependiendo del fenómeno en estudio. Pero todos esos modelos tienen ingredientes básicos comunes. Lo que haremos ahora es estudiar una serie de fenómenos aleatorios relativamente simples e interesantes, que nos servirán para fijar una serie de ideas y nociones que son totalmente generales. Para empezar, tenemos este ejemplo en el cual se lanza un dado y se registra el número de puntos obtenidos en la cara superior. La primera pregunta es, ¿cuál es el conjunto de todos los resultados posibles? Si imaginamos en el dado, que tiene sus 6 caras, cada una de sus caras con un punto, en la cual se va numerando las caras del 1 al 6 a través de puntos, tenemos que el conjunto de los resultados posibles es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6.
A este conjunto se lo denomina espacio muestral. La pregunta 2. ¿Cuál es el conjunto de resultados en que la cara superior es par? En este ejemplo serán el 2, el 4 y el 6. Notemos que este conjunto está formado por algunos elementos del espacio muestral, por lo tanto es un subconjunto del espacio muestral. A los subconjuntos del espacio muestral los denominamos sucesos o también llamados eventos. Pregunta 3. ¿Cuál es el conjunto de resultados en que la cara superior es mayor a 0? Pues en este ejemplo todos los resultados son mayores a 0, por lo tanto serán el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, lo que coincide con el espacio muestral. A los sucesos que coinciden con el espacio muestral se les denomina suceso seguro. Pregunta 4. ¿Cuál es el conjunto de resultados en que la cara superior es 8? Para un dado convencional, ninguna cara tiene 8 puntos, por lo tanto es imposible obtener un resultado 8. Este suceso no contiene elementos y se le denomina suceso imposible. Pregunta 5. ¿Cuál es el conjunto de resultados en que la cara superior es múltiplo de 5? En este caso, simplemente es el 5, pues 5 es el múltiplo de sí mismo. Este suceso contiene un solo elemento, el cual se denomina suceso elemental. Aquí tenemos las respuestas escritas y la notación para el espacio muestral que utilizaremos es la letra omega mayúscula. Este es el espacio muestral, conjunto de todos los resultados posibles. Lo ponemos entre llavecita porque es un conjunto. A los sucesos lo denominamos con la letra S. La respuesta de la pregunta 2 es el 2, el 4 y el 6, los números pares. La respuesta a la pregunta 3 coincide con el espacio muestral, es lo que nosotros llamamos suceso seguro. La respuesta a la pregunta 4 es el suceso imposible, quedan solo la llavecita, no tiene elementos. También se lo puede simbolizar de la siguiente manera, que quizás ustedes conocen mejor. Es el conjunto vacío, conjunto que no tiene elementos. La respuesta a la pregunta 5 es el suceso que contiene un solo elemento, el cual es denominado de suceso elemental. Digamos un poquito más. Pasamos a una segunda etapa, la de calcular la probabilidad de un suceso S. Empecemos por considerar el caso del suceso S1, aquel que se obtiene los resultados pares, 2, 4, 6, del ejemplo anterior. Es claro que intuitivamente repetimos el experimento un número grande de veces, obtendremos un número par aproximadamente la mitad de casos. O sea, el suceso de S1 ocurre más o menos la mitad de las veces. Lo que está por detrás de la intuición es lo siguiente. Parte A. Los sucesos elementales son todos igualmente probables. Eso significa que la probabilidad de que salga el 1, o de que salga el 2, o de que salga el 3, el 4, el 5, el 6, al lanzar un dado, son la misma. B. Parte B. El número de elementos de S1, que lo denotamos con el símbolo de numeral, significa el cardinal del conjunto S1, o sea, la cantidad de elementos que tiene ese suceso, que aquí está, son 3. Es justamente la mitad de los elementos del espacio muestral, que son 6. Bueno, estas condicionantes motivan la definición de probabilidad de un suceso como S1, de la siguiente forma: probabilidad de S1 es igual al cociente entre la cantidad de elementos que tiene el suceso S1 y la cantidad de elementos que tiene
el espacio muestral, o sea, 3 sobre 6. Eso es equivalente a un medio, eso nos da 0,5. Si queremos pasar en términos de porcentaje, multiplicamos por 100 y nos daría 50%. Sin embargo, Laplace se refería a los elementos de S1 como casos favorables, mientras que a los elementos del espacio muestral como casos posibles. Ese era el lenguaje que usaba Laplace. En resumen, supongamos que los experimentos aleatorios tienen las siguientes características. La primera es que hay un número finito, digamos n, de sucesos elementales, ¿sí? Una cantidad finita, limitada. Laplace lo llamaba de casos posibles, y que la unión de todos los sucesos elementales nos genera el espacio muestral. Otra característica es que los sucesos elementales son igualmente probables. Y la tercera característica es que todo suceso S es la unión de M sucesos elementales, donde M siempre va a ser una cantidad menor que la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, en este caso N. Si pensamos en el ejemplo anterior, en el suceso que consiste en obtener valores pares, eran el 2, el 4 y el 6, podríamos pensar que ese suceso se puede obtener como la unión del suceso elemental que contiene solo el 2, junto al suceso elemental que contiene solo el 4, junto al suceso elemental que contiene solo el 6. La unión de esos tres sucesos elementales son los que me generan eh, el suceso S1, o sea, el suceso que contiene los resultados pares. Bien, ahora podemos definir la probabilidad de S y lo anotamos P de S, y será igual al cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. O sea, el cardinal de S sobre el cardinal de omega del espacio muestral. En este caso genérico es M sobre N. De esta definición se deducen 4 propiedades sencillas, inmediatas. La primera nos dice que PDS se encuentra entre el 1 y el 0, o sea, PDS es menor o igual que 1 y mayor o igual que S, para cualquier suceso del espacio muestral. En otras palabras, la propiedad 1 nos dice que la probabilidad es un número decimal comprendido entre el 0 y el 1, ¿cierto? Y será un número entero en las condiciones de las propiedades 2 y 3, o sea, que será el entero 1, nos da 1 justo cuando es el espacio muestral, la probabilidad del espacio muestral, y será el entero 0 cuando calculemos la probabilidad del suceso imposible, puesto que el suceso imposible no tiene elementos, lo que significa que la m sería 0, 0 dividido por cualquier número natural nos da 0. Cuando hacemos la probabilidad del espacio muestral, la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral va a coincidir acá, sería n sobre n, o sea, la misma cantidad, tanto en el numerador como en el denominador, nos da el entero 1. La cuarta propiedad nos dice que si tenemos dos sucesos disjuntos, o sea, no contiene elementos comunes, o sea, puedo imaginar como dos bolsitas separadas, que sería el S y el S', son disjuntos, y si quiero calcular la probabilidad de la unión de ellos sería una bolsita mayor que contiene a los dos sucesos,
quiero calcular esta bolsita mayor, este suceso mayor, que es el resultado de la unión del suceso S con el S', simplemente calculamos la probabilidad de cada uno de ellos por separado y luego sumamos. ¿Sí? Bien, por último, les dejo 3 actividades para que lo resuelvan, planteen sus dudas, consulten y pueden escribir en la plataforma o realicen sus dudas en clases presenciales. Bueno, por aquí dejamos concluido esta primera clase virtual. Cuídense, nos vemos, chaucito.